Doctor, la esquizofrenia, ese es el tema de hoy. Buenos días y gracias por estar junto a nosotros. Buenos días, Fabricio. Bueno, muy contento como siempre de estar aquí con ustedes. Y sí, el tema hoy que nos compete es la esquizofrenia. ¿Por qué creí pertinente traer este tema? Es un tema que la población no domina a profundidad, pero sin embargo el término sí es utilizado en muchas ocasiones, pero de manera inadecuada, ¿no? Podemos ver que a veces hay personas con determinadas conductas, determinada manera de pensar, y en muchas ocasiones las personas dicen, bueno, fulano es esquizofrénico y fulana es una esquizofrénica. Entonces, un poco la idea de hoy es poder delimitar de qué se trata cuando hablamos de esquizofrenia y cuáles son los abordajes más adecuados que se deben realizar con relación a ello, sobre todo que la población conozca hasta dónde la esquizofrenia, independientemente de que es una enfermedad mental grave, puede llevar una vida con una calidad adecuada y que lejos de traer desórdenes sociales puede contribuir y poder aportar igual que cualquier otra persona que no tiene la enfermedad. La esquizofrenia es un término que viene de origen griego, o sea, esquizo significa escindir, romper, frenia significa mente, ¿no? Entonces estamos hablando aquí que la etimología griega significa romper la mente, o sea, lo que estamos pensando. Cuando hablamos de esquizofrenia, estamos hablando de un grupo de trastornos que forman parte de los trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos son un grupo de desórdenes emocionales en los cuales existe una pérdida del contacto con la realidad. O sea, hay una desconexión con la realidad y el mundo que comienza a vivir la persona es muy diferente al que normalmente estamos acostumbrados. Y aquí estamos hablando de un mundo que aunque las personas que no están padeciendo esta enfermedad quisieran poder explicarle con razones objetivas, con la lógica normalmente a la que estamos acostumbrados, el paciente es imposible que pueda comprenderlo de esa manera. Entonces, ¿qué característica tiene? Primeramente, la esquizofrenia puede tener un comienzo agudo o puede tener un comienzo insidioso. Cuando hablamos de agudo es que puede comenzar la primera manifestación que podemos ver quizás de manera brusca, ¿no? De manera súbita, pero puede comenzar insidiosamente, lentamente en el tiempo, no darnos cuenta y sin embargo el paciente ya está presentando síntomas de descompensación desde tempranas edades. Las edades, por ejemplo, más frecuentes de aparición, estamos hablando de la edad de la adolescencia o de la juventud, independientemente que también pueden aparecer en otras edades como en las edades infantiles, pero que son mucho menos frecuentes y es muy difícil poder hablar de esquizofrenia en la niñez. ¿Por qué? Primero, porque estamos hablando de un cerebro en maduración. Segundo lugar, porque las etapas evolutivas por las que pasa el niño pueden traer como consecuencias, por ejemplo, que el niño de alguna manera hable solo, quizás tenga quizás un amigo imaginario a los 3 años y eso no significa que tenga una esquizofrenia. Pero, sin embargo, sí existe la esquizofrenia infantil, pero que no debemos apurarnos en el diagnóstico precisamente por la complejidad que trae, porque puede estigmatizar y de alguna manera etiquetar a un niño que realmente no tiene por qué tenerla. Doctor, ¿se ha hablado del origen de esto? ¿Cómo se genera? Sí, el origen, primero, Fabricio, comentarte que de la esquizofrenia se habla desde los años 1800. Estamos hablando, remontándonos a la época donde existieron personas que se dedicaron a estudiar los comportamientos de los seres humanos y primeramente se le denominó demencia precoz. O sea, ¿por qué? Porque veían que habían actitudes, formas de hablar, maneras de desorganizarse en el medio que los llevó a pensar en esto. Posteriormente hubo un psiquiatra alemán llamado Emil Kraepelin que habló en los años ya finalizando los 1800 y adentrándonos en los 1900, que fue el que utilizó por primera vez el término de de esquizofrenia y las causas, no hay causas específicas todavía. Se hablan de diferentes teorías que justifican sobre todo por influencias de virus determinados, aparecen también causas genéticas, inmunológicas, endocrinas, se hablan también, por ejemplo, de alteraciones en las estructuras cerebrales, donde existen diferencias en diferentes estructuras del cerebro que pueden estar generando esta sintomatología. También se habla, por ejemplo, de aumentos y desestabilizaciones de neurotransmisores como la dopamina, pero no existe una causa, no existe un marcador biológico que nos permita decir, bueno, si está alterado esto biológicamente, ya estamos en presencia de una esquizofrenia. Eso no existe con la esquizofrenia. Lo que nos da el diagnóstico de la esquizofrenia es el cuadro clínico que presenta el paciente. Ahora,
¿Qué características tiene un paciente con una esquizofrenia? Primero, tenemos que tener bien claro que hay una desconexión con la realidad. Estamos viendo una persona que normalmente podía mantener un diálogo con nosotros de una manera adecuada, coherente, y esto se comienza a perder. Pero este diálogo comienza a perderse porque existe una alteración en su pensamiento. O sea, Es decir, al rato está bien y al rato está mal. sí, o sea, eso es una manera de la que se puede presentar, pero esencialmente cuando una persona comienza a hablar cosas que no tienen sentido o que de alguna manera pierde el hilo conductor de lo que normalmente él estaba acostumbrado, tenemos que pensar que hay un pensamiento desorganizado. Nosotros los seres humanos nos subordinamos a lo que pensamos y en la esquizofrenia aparece un tipo de ideas que están denominadas como ideas delirantes, que son ideas falsas, pero que el paciente la concibe como reales y por más esfuerzo a través del consejo, a través de la lógica normal que hacen las personas que están alrededor por explicarle o sea, que es falso lo que están hablando, el paciente no lo entiende y esto genera incluso dificultades al punto que puede generar importantes discusiones con los demás, puede el paciente llegar a agredir, puede llegar a autoagredirse el paciente, puede el paciente llegar a tener conductas homicidas, pero asociado a esto pueden aparecer también alucinaciones. Las alucinaciones pueden ocupar cualquiera de los órganos de los sentidos, como pueden ser, por ejemplo, si es auditiva, alucinaciones auditivas o alucinaciones olfatorias o táctiles o también alucinaciones gustativas o alucinaciones visuales. Y cuando ya aparecen o alucinaciones o aparecen ideas delirantes, tenemos que estar pensando primeramente en un trastorno psicótico. No siempre que aparecen alucinaciones o aparecen ideas delirantes estamos en presencia de una esquizofrenia. Estamos en presencia principalmente de un trastorno psicótico agudo hasta que con el tiempo nosotros podamos llegar a confirmar que es una esquizofrenia. El trastorno psicótico puede ser agudo o puede ser insidioso. El trastorno psicótico puede ser transitorio y hay personas que pueden tener síntomas parecidos a una esquizofrenia, pero no ser una esquizofrenia. Si este cuadro mejora en menos de un mes, que incluso muchos están descritos que no se necesitan ni tratamiento farmacológico, estamos en presencia de un trastorno psicótico agudo. Pero cuando ya vemos que el cuadro es más de un mes, sobre todo con síntomas muy claros y muy notorios, muy estructurados, como las alucinaciones auditivas y además un pensamiento totalmente desorganizado que desorganiza la conducta, desorganiza la afectividad. Precisamente ahí, ¿en qué momento se vuelve agresivo? El paciente se puede volver agresivo en dependencia del tipo de idea delirante que tenga. Muchas veces las ideas más frecuentes delirantes son ideas paranoides, o sea, son ideas delirantes paranoides donde el paciente considera que las personas que están alrededor le quieren hacer daño. Y entonces, cuando considera que le quieren hacer daño, puede estar relacionado con que le quieren hacer brujería, con que le están robando las cosas que están alrededor, con que están tramando un complot contra él. Y esta idea delirante que surge de su mente, entonces lo lleva a adoptar una conducta que puede estar generada con agresividad, explosividad, ofensas y aquí es donde nos damos cuenta que el paciente ha tenido una desconexión con la realidad porque generalmente cuando el paciente desarrolla estas ideas realmente no está pasando nada que tenga que ver con lo que él está pensando. ¿Hay tipos de esquizofrenia? Sí, hay diferentes tipos. O sea, aquí estamos hablando de las ideas de la esquizofrenia paranoide. Después, entonces, el siguiente tema puede ser los tipos de esquizofrenia. ¿Qué Sí, le parece? sí. Bueno, muy bien. Tenemos preguntas por Iván. Con Iván, adelante. Sí, correcto, doctor. Quería hacerle una consulta, sobre todo en la parte profesional que usted la maneja. Dice que no existen exámenes médicos. Ya, ahí estamos mejor con el audio. No existen exámenes médicos para diagnosticar la esquizofrenia. Un psiquiatra debe examinarlo y hacer un diagnóstico, el cual se lo realiza en base a una entrevista que le hacen a la persona y a los miembros de la familia. Sobre todo en ese aspecto quisiera, digamos, que usted nos aclare. Y también saber sobre esa esquizofrenia paranoide que se escucha, he escuchado en esos aspectos. Adelante, doctor. Sí, Iván, muchas gracias. Buenos días. Iván, como bien decías, la familia aquí ocupa un papel fundamental, sobre todo cuando nosotros queremos llegar a un diagnóstico certero. ¿Por qué? Porque lo que se presenta en el paciente, que son los síntomas, no te determina que pueda tener una esquizofrenia o no. Sin embargo, la historia de cómo se ha presentado su comportamiento, desde cuando la familia está observando que existen cambios que no son los que el paciente estaba acostumbrado, es lo que te llega a determinar en muchas ocasiones realmente desde cuándo se viene presentando una descompensación. Hemos visto, por ejemplo, pacientes
que debutan con una esquizofrenia a los 20 años, pero realmente no han debutado a esa edad. Es que ya venían, por ejemplo, con características que no eran normales. El paciente, por ejemplo, tiene antecedentes de un chico quizás hasta los 10 años, hasta los 9 años, alegre, contento, capaz de socializar sin ningún tipo de dificultad, pero cuando ya comienza a entrar en la etapa de la adolescencia, el que era sociable deja de serlo, se comienza a aislar, comienza a dejar de dormir, ya los patrones reactivos que tenía quizás no eran igual que los que están siendo en la actualidad. Los patrones reactivos, si le decías algo, la manera en que respondía era una manera explosiva, o sea, no existía quizás una congruencia entre el estímulo y la respuesta que daba el chico. A partir de aquí, por ejemplo, comienzan en muchas ocasiones a tener conductas que son conductas inadecuadas, como pueden ser conductas delictivas, como pueden ser las incursiones a drogas, y esto empieza a traer como consecuencia una historia que es la que la familia generalmente te comienza a transmitir. A partir de aquí, entonces, ya lo vemos con un cuadro quizás totalmente estructurado, donde existen ideas delirantes, alucinaciones, y la importancia de la familia, sobre todo porque es la observadora desde el nacimiento. Cuando uno comienza a profundizar con la familia, en muchas ocasiones incluso no es la familia solamente la que convive con el paciente. Muchas veces te brindan aportes importantes, familiares que aunque no conviven, se han observado durante mucho tiempo, incluso le han alertado a la familia la importancia anteriormente de que lo lleven a un especialista, y la familia, como le cuesta trabajo poder aceptar determinadas alteraciones o aceptar determinadas características que le están transmitiendo el paciente, no lo lleva. Con relación, por ejemplo, a la esquizofrenia paranoide, es la esquizofrenia más frecuente que existe a nivel mundial. Eso es un trastorno dentro de las esquizofrenias que se caracteriza por ideas fundamentalmente de daño y de perjuicio y de persecución, pero que estas son totalmente falsas. Podemos ver a un paciente que esté pensando que los vecinos están tramando algo contra él, que la policía lo está persiguiendo, que la persona que vive con él, la más cercana, le está haciendo brujería, o que está hablando con los vecinos cosas íntimas de él que realmente no son, y que este tipo de pensamiento va más allá que el trastorno de personalidad paranoide. Cuando uno ve un trastorno de personalidad paranoide, estamos viendo, por ejemplo, un paciente que generalmente ha tenido una tendencia a desconfiar de los demás, pero esa desconfianza no le impide que pueda laborar adecuadamente, no tiene que ver, por ejemplo, con que tenga que agredir a otras personas. Sin embargo, en una esquizofrenia, el paciente, a partir de ideas delirantes de este tipo, sí puede agredir, puede llegar a matar. Doctor, con el pasar del tiempo se va deteriorando mucho más la salud de este paciente. Sí, la esquizofrenia es una enfermedad crónica que evoluciona por brotes. O sea, una vez hay estudios, por ejemplo, que plantean que la esquizofrenia puede ser reversible, pero en la práctica, cuando se diagnostica una esquizofrenia, uno se da cuenta que es degenerativa y tiene una característica que es distintiva y que se convierte en un síntoma patognomónico. Cuando uno en medicina habla de patognomónico, estamos hablando de algo que cuando aparece podemos tener casi la certeza de que es una esquizofrenia. Es que hay una disociación ideo-afectiva conativa. O sea, aquí la medicación juega un papel muy importante. Aquí necesita medicación. Aquí es vital. O sea, la medicación es la que actúa disminuyendo neurotransmisores, que en este caso se le adjudica la principal responsabilidad, por lo menos a los síntomas de insomnio, agresividad, por ejemplo, alucinaciones, a los niveles elevados de dopamina. Y aquí, si no trabajamos con este tipo de medicación, es muy difícil que el paciente pueda mejorar. Para esto se utilizan fundamentalmente los llamados neurolépticos con dosis antipsicóticas para poder reducir esta sintomatología. Iván, ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con esquizofrenia? ¿Es verdad que se le acorta el tiempo promedio de existencia? ¿Hay estudios científicos para que esto se dé? Iván, yo con respecto a esto tengo algunos criterios, sobre todo porque depende mucho, no solamente de la esquizofrenia como tal, sino de la calidad de vida del paciente. No es lo mismo un paciente que tiene una esquizofrenia. Debemos tener en cuenta que muchos de los pacientes con esquizofrenia son pacientes de bajos recursos económicos, y en muchas ocasiones la calidad de vida que mantiene el paciente debido a su condición, que no puede trabajar, que no puede, en muchas ocasiones, si no se atiende adecuadamente, lejos de poder contribuir a la sociedad, lo que puede ser en muchas ocasiones una carga social. Entonces esto trae como consecuencia que la alimentación no sea adecuada, que el cuidado de la higiene personal no sea adecuada, y esto puede generar disminución de la expectativa de
de vida. Pero hoy en la actualidad se habla mucho de la calidad de vida del paciente con esquizofrenia, y está demostrado que cuando el paciente vive en un medio favorable, donde la familia logra comprender en qué consiste, lo incluye como un ser social que puede contribuir a la sociedad, se alimenta adecuadamente, una adecuada higiene, el paciente puede perfectamente vivir los años que puede vivir cualquier otra persona. Por supuesto, el paciente con una esquizofrenia puede disminuir su expectativa de vida dependiendo también de cuál sea el origen. ¿Por qué? Porque el origen de la esquizofrenia, si en muchas ocasiones la carga es viral o es genética, es posible, por ejemplo, que pueda disminuir los años. Igual si es de causas endocrinas o inmunológicas, puede pasar. Pero depende mucho también, aún teniendo estos orígenes, de cuál sea el cuidado y cuál sea la relación del paciente con el medio. La calidad de vida incluye, por ejemplo, prácticas de ejercicios, incluirlo también en trabajos que le permitan a él ser productivo, en disminuir en él, por ejemplo, en los hábitos tóxicos. Muchos pacientes que padecen de esquizofrenia consumen alcohol, consumen cigarrillos, y esto también, por supuesto, deteriora la vida del paciente, pero si uno trabaja contribuyendo a tratar de fomentar en el paciente una cultura y un cambio de modos y estilos de vida, la expectativa de vida del paciente puede ser con tanta calidad como la persona que no padece la esquizofrenia. De hecho, tenemos pacientes con esquizofrenia que muchas personas no saben que la tienen, y hoy ocupan, por ejemplo, cargos directivos, y hoy tienen empresas que ellos mismos llevan, y con su tratamiento de mantenimiento nadie se da cuenta que tiene una esquizofrenia, y sin embargo sí la tiene. Entonces, de aquí la importancia de tener siempre en cuenta el tratamiento psicosocial, el tratamiento farmacológico en la esquizofrenia, y recordar siempre que cuando uno sospecha una esquizofrenia y que aparecen alucinaciones, antes de diagnosticar una esquizofrenia tenemos que hacer exámenes de laboratorio que nos descarten la posibilidad que hay una causa orgánica que puede estar generando un trastorno mental como este, porque hay causas orgánicas como los tumores cerebrales, como procesos infecciosos bacterianos o virales, alteraciones neurológicas importantes que pueden desarrollar síntomas psiquiátricos y sin embargo no son una esquizofrenia. Una vez que tú compensas el cuadro orgánico, todos los síntomas desaparecen. Doctor, nos consultan también a través de las redes sociales si la esquizofrenia es hereditaria, se puede heredar este tipo de enfermedad. Sí se puede heredar la esquizofrenia. Lo que no podemos decir es que donde existe un paciente con esquizofrenia, la generación posterior va a padecer de esquizofrenia. Aquí en la genética y en la herencia estamos hablando de probabilidades. Por supuesto, si mientras más personas con trastornos psiquiátricos o de esquizofrenia o retraso mental existan en la familia, las probabilidades de padecer la enfermedad aumentan. Pero siempre es importante recordar que para que la herencia se pueda manifestar, tienen que crearse las condiciones para que esto suceda. A veces hay personas que sin que se creen las condiciones, cuando hay un gen que es muy dominante, puede perfectamente desarrollar la enfermedad, pero podemos darnos cuenta que hay personas donde existe, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia y la generación posterior ninguno la padece. Sin embargo, la padece la otra generación, y está muy relacionado con que se creen las condiciones. Cuando hay estilos de vida donde el estrés no es lo principal en la vida de la persona, donde la persona tiene hábitos y modos de vida saludables, no precisamente quiere decir que va a padecer una esquizofrenia, aunque existan antecedentes de esquizofrenia en la familia. Lo que sí es importante es tenerlo en cuenta cuando vemos que existen alteraciones en el comportamiento, en el pensamiento, en la afectividad, y existen antecedentes en la familia de trastornos psiquiátricos graves o de esquizofrenia, porque estamos hablando que no precisamente tiene que existir esquizofrenia en la familia. Puede ser que los antecedentes que hayan sean de trastornos afectivos bipolares o retrasos mentales o otro tipo de desórdenes emocionales graves, y puede debutar otra persona con una esquizofrenia en cualquiera de las generaciones. Doctor, salud mental es mucho más que medicina, ¿no? Las recomendaciones finales donde Sí, encontramos y todo. Bueno, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz, 101 entre Barbisotti y Avenida del Pacífico. Ahí tenemos nuestro centro de salud mental Chalón, y nos pueden ubicar a los números 0994
0985-208757 o 0985-5407-64. Como decía, salud mental es mucho más. Independientemente de que haya una esquizofrenia, tenemos que tener en cuenta que no solamente basta el tratamiento farmacológico, es importante el tratamiento psicoterapéutico y el trabajo psicosocial con la familia y con todas las personas que puedan aportar a su mejoría. Muchas gracias. Ha sido el doctor Abel Pérez con el tema de la esquizofrenia, ¿no?